buenas noches amigos, damos inicio a la transmisión de Ñuble Transversal TV Online. Para quienes nos ven por primera vez, les comento que somos un canal cultural, de información y también de entretención. Estamos ubicados en la ciudad de Chillán, transmitimos en vivo desde una tarde muy lluviosa acá en Chillán y lo hacemos a través de la plataforma Facebook. Nuestro director es don Oscar Martínez Cerda, nuestro panelista estable, don Claudio Martínez Cerda y quien les habla, Marcela Soto Rodríguez. Este proyecto cuenta con el auspicio de la organización Ñuble Transversal, que nace acá en Chillán con el objetivo de aportar al crecimiento de la región y lo hace a través de foros, de paneles y ya desde hace casi 2 meses con este programa. Así que desde ya agradecemos su apoyo, su sintonía e iniciamos así la transmisión del día de hoy de Ñuble Transversal TV Online. Comenzaremos nuestro programa con la sección Emprendedores. En esta sección del programa lo que queremos es aportar al crecimiento de la región apoyando a los pequeños y medianos empresarios. Hoy vamos a presentar a un empresario de la comuna de Quillón, que está ubicada en la provincia de Diguillín y que está a alrededor de 35 kilómetros de Chillán y que en mapudungún significa queyún, que es ayudar, precisamente el objetivo que nos convoca. El empresario que hoy nos acompaña es don Sebastián Concha, así que veamos de qué se trata su emprendimiento. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin, ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux, pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Lamentablemente, al parecer tenemos un problema de conexión con Sebastián. Estábamos ahí viendo imágenes de su emprendimiento, que es una chocolatería ubicada en Quillón. Vamos a ir una pausa muy cortita, a ver si podemos comunicarnos con él o si no, continuamos con el programa y esperamos que se pueda conectar en otro momento. Vamos a una pausa. Ñuble Transversal, un espacio para toda la región. Bueno, lamentablemente Sebastián no ha podido conectarse todavía, así que mientras tanto vamos a continuar con nuestro programa. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un informe COVID. Hoy vamos a hablar de un tema que nunca hemos hablado, pero que tiene mucho contingencia por el tema de la posibilidad de tercera dosis. ¿Por qué se habla de tercera dosis? No necesariamente por las variantes. Se habla de tercera dosis porque los estudios clínicos, por lo menos hasta el momento que se ha informado de Sinovac y Pfizer, demuestran que después de los 6 meses estarían bajando la presencia de anticuerpos en la sangre. Pero ¿cómo se sabe eso? A través de los estudios clínicos. Y quiero que esos estudios clínicos, de eso vamos a hablar hoy. Estudio clínico, todas las vacunas, y en este caso voy a hablar de AstraZeneca, empezó en Chile en diciembre. Se publica unos links para buscar voluntarios, en el cual mi familia y yo nos inscribimos voluntariamente y tuvimos la primera dosis el 15 de diciembre y la segunda dosis el 14 de enero. Sin saber, obviamente, consecuencias, efectividad y todo lo demás. Pero los primeros que nos vacunamos sin tener previo conocimiento de nada, sino nos exponemos a un estudio y que algunos nos tomamos como un aporte a la humanidad, ¿no es cierto? Y así lo reconocen los científicos, que somos los conejillos de India, lo que nos estamos prestando para la experimentación de cómo funcionan estas vacunas. Entonces, una vez que fuimos voluntarios, inscritos, viajamos a Santiago y nos sometimos a la primera y segunda dosis, sin saber si efectivamente estábamos vacunados, porque ustedes saben que en este caso 1/3 de los voluntarios fueron vacunados con placebo.
Significa que no fueron vacunados efectivamente y el resto sí. Al correr de tiempo vino y seguíamos viendo a Santiago mes a mes, nos van sacando sangre, haciendo exámenes, llenando encuestas, etcétera, una serie de cosas que nos van sometiendo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya llegó Sinovac a Chile, tuvimos que optar por vacunarnos, porque no sabíamos si éramos vacunados con AstraZeneca o no. Ninguno sabía. Por lo tanto, en ese momento se comunica al estudio clínico que nosotros tenemos la oportunidad de vacunarnos y nos abren en ese momento el doble ciego y en ese momento sabemos recién si fuimos realmente, efectivamente vacunados. Bueno, de la familia, que fue mi señora y mi hermano y mis 2 hijos, fuimos 3 efectivamente vacunados y 2 placebos. Mi señora y yo, felizmente los 2, fuimos efectivamente vacunados y mi hijo. Y, por supuesto, uno sigue en el estudio, sigue viajando mes a mes ya con la certeza que uno está vacunado. Y para eso te dan un carnet donde te dan unos teléfonos para que tú te comuniques si hay alguna sintomología y te acredita también como vacunado por AstraZeneca en el estudio clínico. Muy bien. Ahora, ¿cuál es ha sido la experiencia con esto? Mi hijo vive con su pareja y su suegra, y ellas 2 no se han vacunado y fueron infectadas con el coronavirus. Por lo tanto, tenía en la casa 2 personas positivas con coronavirus. ¿Qué hizo mi hijo? Avisó al estudio clínico. Inmediatamente le dijeron que era muy difícil que no se infectara estando conviviendo con el virus tanto tiempo. Por lo tanto, fueron a su casa rápidamente y le hicieron un montón de exámenes, me contó que le pusieron 3 PCR, o sea, le metieron 3 veces el hisopado por un orificio de la nariz y 3 por el otro, exámenes, una radiografía rápida ahí, y también le dejaron un aparato puesto en el brazo que era un monitor por 28 días. Obviamente, Oscar fue positivo, sin síntomas, y se ha seguido sometiendo a exámenes de sangre, ya de alta obviamente, pero es un seguimiento muy riguroso que le están haciendo. Y esa es la experiencia más o menos bien acotada de este tema de los voluntarios de los estudios clínicos. Nosotros la semana pasada tuvimos que ir a otra toma de sangre y así vamos a estar por 2 años. Por eso es que la vacuna Pfizer y Sinovac ya están hablando de terceras dosis. No así AstraZeneca, que se está esperando los resultados de este estudio clínico. O sea, se está esperando resultados. ¿Qué pasa con nuestra sangre que lo están sacando? Ahí van a ver si es necesario una tercera dosis o no. Esto independientemente de las variantes y todo el tema del Delta y todo, esto es un tema paralelo. El tema es que si los anticuerpos de esta vacuna permanecen en el tiempo o no. Eso se logra a través de esos estudios clínicos. Espero que no lo haya aburrido mucho y lo veremos el próximo miércoles. Ojalá con noticias buenas como siempre. Bueno, ahí teníamos el informe COVID de nuestro director Oscar Martínez, quien cuenta su experiencia personal respecto a un estudio clínico de la aplicación de la vacuna y que felizmente ha dado buenos resultados. Precisamente hoy se rompe la cadena de alza de casos de contagio y eso también estaría dando pie a los cambios que se van a producir en el plan paso a paso, que podrían ser en el ámbito gastronómico, educativo y también en los horarios del toque de queda. Así que vamos a estar atentos a lo que pase con el control de la pandemia. Y bueno, veamos si Sebastián pudo conectarse para que veamos a nuestro emprendedor del día de hoy de Quillón. Sebastián, Concha, ¿estás por ahí? No, todavía no. Todavía no se conecta. No, sí, va el video. Vamos a ver el video de nuevo. A ver, veamos el video de nuevo.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie au plein du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Ahora sí. Sebastián, hola, buenas noches. Está muteado. Sebastián, no te escucho, estás muteado parece. A ver. Tú me escuchas a mí, pero yo no te escucho. Está muteado. Ahora sí, parece. Ahora sí, estaba muteado. Ahora sí. Invitación. No te escuché lo último, dime. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que pudimos conectarnos, Sebastián. Estábamos viendo el video de tu emprendimiento. Vi algo ahí de Viejo Amor. Cuéntanos tú de qué se trata, a ver. Bueno, Viejo Amor tiene que ver con rescatar un poco la nostalgia, y en este caso en la industria que yo trabajo, que es la industria gastronómica, nos iniciamos dándole valor agregado a la castaña, que es una fruta con alto potencial gastronómico y nutricional. Y 5 años atrás se gestó esta idea de darle valor a la castaña a través de productos de confitería y pastelería, que es lo que yo hago. Desde ese momento se sembró una semilla que hoy día, bueno, hoy día ya tenemos una sala de ventas y una cafetería aquí en Quillón, donde nos especializamos, también le llamamos la Casa de la Castaña, donde nos especializamos en productos, tortas con castaña, chocolates, bombones rellenos de castaña. La verdad es que igual hasta ahora ya tenemos una línea de confitería y pastelería bastante interesante, entretenida y muy rica, hecha con castañas y también algunas alternativas. Entonces, mi viejo amor es el amor por los chocolates. Es En la el nostalgia por el fondo, chocolate, sí, por los de- dulces, por la en el tradición. fondo, en el fondo, el viejo amor tiene que ver con esos alimentos que ya no existen porque la industrialización ha hecho que ciertos productos ya no sean los mismos que antes. Entonces, viejo amor tiene que ver con recobrar tradiciones o recetas antiguas que hoy día no se hacen porque el mundo va tan deprisa y se ha un poco reemplazado mucho, por ejemplo, la pastelería por polvos o por, digamos, tantos ingredientes que son como instantáneos, y nosotros lo que hacemos es, digamos, tomar la ruta más difícil, que son las recetas antiguas. Y ¿Y el de quién viejo es amor esta aplica. receta? La receta Perdón. del puré de castaña era una receta de familia. Lo hacían antiguamente mis abuelas, luego mi madre. Mi madre fue verdaderamente eh, la que me inspiró ya a hacer Espera un poquito que me apagaron la luz. Se cortó la luz, no te Eh, preocupes, pero igual te vemos. me apagaron la luz, me apagaron la luz. Ya, ahora sí. Entonces, y bueno, y fue mi madre la que hacía puré de castaña todos los otoños, y yo aprendí con ella, y luego, después ya más grande, yo dije, mira, este es un producto que es tan rico y que no se está comercializando hoy día en Chile, y quise llevarlo más allá a un nivel comercial. Mira, yo debo admitir que amo los chocolates y las castañas también, me encantan, así que me parece una iniciativa muy propicia, propia de nuestra región, y Sí. me imagino que les va bien. ¿Cómo es la recepción de los clientes de estos productos que estamos viendo ahí en pantalla? A ver, cuéntanos un poco qué hay y cómo les ha ido con esto. La verdad es que sí, hemos tenido tenemos cantidad de visitas en la cafetería, la gente que conoce las castañas como tú, vienen a nosotros
para saber qué estamos haciendo y luego les gusta mucho y siempre vuelven. Y también tenemos otro público que no había tenido mucho contacto con castaña o había tenido experiencia con castaña, pero no es la mejor y se ha querido dar una segunda oportunidad o una primera oportunidad. Y ese público también ha llegado a nosotros y lo hemos cautivado. También el hecho de que vengan a la Casa de la Castaña aquí en Quillón es un lugar que también ofrece una experiencia desde el momento en que tenemos una terraza bien bonita, hecha con materias primas de aquí de Quillón, como el mimbre, las maderas, la greda negras de Quinchamalí. Todo eso junto con una muy bonita vista hacia los nogales de un campo vecino y hacia los nevados de Chillán, hacen que el hecho de venir a Viejo Amor, Bistró y Castaña sea una experiencia no solamente gastronómica, sino que una experiencia ya también entretenida, interesante. Sin duda, Sebastián. Entonces cuéntanos, ¿dónde queda la cafetería? La Bueno, dirección para promover, para que la gente te vaya a ver lo y el más teléfono fácil es, también. sí, lo más fácil es poner en Google ¿Ya? Viejo Amor y ya aparece, porque la dirección, como estamos igual en Quillón y hay algunos lugares que son más rurales, muchas veces por la dirección es difícil llegar, pero la verdad es que está muy fácil llegar porque cuando tú vienes de Bulnes o desde Chillán por el camino antiguo a ¿Ya? Quillón, tú entras a Quillón y a mano derecha inmediatamente te encuentras con la cafetería. Entonces, lo Ok, bonito es que está en Quillón, pero está un poquito afuera. ya. Y desde ahí que Oye, también los ¿y el mismos... teléfono, Sebastián? Porque también puede ser una manera de que la gente se comunique y le den indicaciones a ustedes para llegar. Sí, idealmente llamar al teléfono fijo. Eh, Ya, mejor. mm, sí, no me lo sé muy bien. Sé que empieza con... aquí está. Aprovechemos. Ya, el teléfono es El, el... el Sí, es el 41, ¿cuál es el 44 código? 30 44. más 56. Sí, A ver, lo que pasa es que el 44 es el código el de aquí, código, ¿ya? sí. Sí, Entonces sí, sí. tenemos el 56, 44. que es Chile, Sí, sí. 44 305 0516. Ya. Entonces, 44 305 4 305 0516. 0516. Ya, vamos a ver si lo podemos publicar en Eh, pantalla. Eso, y mientras tanto, cuéntanos qué estamos. Ahí está, a ver, más 56 44 30 305 0516, ¿sí? exacto, Sí, que me están diciendo exacto. aquí los auditores que se ven exquisitos los productos, así que cuéntanos qué es lo que estamos viendo ahí, qué productos hay. Veo alfajores, eso es un Bueno, caso reina, no sé. han pasado por A ver. varios. Claro, mira, en un principio nosotros nos iniciamos cuando no teníamos la cafetería y la sala de venta, Mm, nosotros teníamos, bueno, el puré de castaña, también el puré de castaña al chocolate y ya el licor de guinda. Además de eso, empezamos a trabajar una línea de confitería en castañas, como por ejemplo estos barquillos crujientes rellenos de castaña y licor de naranja, o las chocotejas, que son mega bombones rellenos de castaña y otros ingredientes muy interesantes que van muy bien con la castaña. Y ya, teníamos tenemos unos alfajores de masa de nuez rellenos de castaña, castaña al chocolate. qué rico. Esos confites en un principio, como éramos una fábrica, los podíamos distribuir a diferentes emporios, cafeterías, aquí en el Biobío, en Santiago también, pero luego ya teniendo la cafetería y sala de ventas, pudimos empezar a hacer nuestras recetas de pastelería. Entonces, de ahí que ustedes pueden ver hartas tortas que hay. Las tortas, por ejemplo, que hacemos de hoja, tenemos una que es la torta insigne, que es una torta de hoja, mousse de castaña y manjar de campo cubierta con merengue italiano. Luego tenemos una torta también, una de las más queridas, una torta de panqueque, un panqueque blanco de castaña cubierta con un ganache de chocolate y naranja. Por ejemplo, Oh, entre ya, otras. Entonces, ya.
Sí, hay varias Vamos a cositas tener que ricas. ir a conocerlo. Sebastián, cuéntanos, ¿y qué Ujú. ha pasado con la pandemia? ¿Han estado en cuarentena ustedes, me imagino? ¿Y cómo lo hacen? ¿Tienen la posibilidad de distribuir los productos a pedido por delivery? Bueno, bueno, sí. Lo que es la cafetería y sala de venta, nosotros nacimos con pandemia. Por lo tanto, nosotros nacimos Mm, ya con sabiendo cuáles eran las regulaciones, los protocolos, y desde ahí que hemos tenido que ir adaptándonos siempre en la fase 2, en fase uno, en fase 3. Entonces, eso ha sido bastante ya, complicado porque hay que reinventarse todos los días prácticamente. Y con respecto a los despachos, no, la verdad es que no hemos tenido problemas por el tema de la pandemia con despachar nuestros productos, pero sí hemos tenido muchos problemas con conseguir las materias primas. Conseguir las ah, ok, materias me primas imagino, sí. y también también con la parte de la fuente laboral, porque eh, si bien es cierto, la gente de Quillón tiene ganas de trabajar, todavía existe bastante miedo con trabajar en pandemia. Entonces eso también ha Claro sido que un sí. punto que a considerar, que nos ha, por supuesto, ha dificultado las cosas. Pero bueno, siempre saliendo adelante en el Me escenario en que parece estemos. Mm. eso, con esos productos no creo que vayan a tener muchos problemas. Oye, Sebastián, mira, un auditor, Oscar Carpenter, está contando aquí que tú viviste en 10 años en Londres y pregunta Sí, si trajiste alguna receta desde allá. bueno, bastante. Yo creo que hay mucha influencia que traje de Europa que tiene que ver con algunas recetas, que tiene que ver con las presentaciones, el ojo para afinar, eh, para poder mostrar las cosas de forma bonita, quizás, en la misma relación con los trabajadores. También en una Ujú. escuela que Inglaterra a mí me dio, cuando yo trabajé allá, siempre tuve un trato muy diferente a lo que era el trato en Chile. Esa escuela yo la traigo conmigo muy en el corazón y es algo que yo día a día es parte de mi trabajo, ¿ya? Tomo lo mejor de esa escuela inglesa y la pongo en marcha aquí. Por eso, no solamente son recetas, sino que también tienen que ver eh, como con una forma de ser y de vivir. Y un estilo de trabajo también que estás combinando tú Exacto, con nuestras tradiciones, así que me parece que es la receta perfecta para estos productos que se ven muy, muy ricos. Me da gusto presentar tu emprendimiento, Sebastián, te felicito y te muchas dejo el gracias. espacio para que invites a nuestros auditores a conocerlos y a ser partícipes de este proyecto y aportar así al crecimiento de la región. ¿Qué tienes que decirle a nuestros auditores? Bueno, a todos los ñublenses, yo ya me siento uno más. Quiero dejarlos muy invitados a la Casa de la Castaña y Viejo Amor en Quillón. Quiero que se sientan en su casa. Quiero que vengan a disfrutar de la experiencia de estar aquí con nosotros. Trabajamos eh, con mucha conciencia, con muchos productos y nos preocupamos por tener un buen servicio también. Así que espero que en algún minuto se puedan arrancar. Tenemos todas las medidas necesarias, hay bastante distancia física. Eh, Sé que ahora es invierno, de pronto Ujú. hay que darse un extra ánimo para salir, pero la verdad es que tenemos mucha ventilación y eso ayuda mucho. Tenemos muy rico chocolate caliente, bien intenso, y eso también ayuda un poquito a paliar el frío. Hay días preciosos, días de sol en Quillón, y ojalá esos días se puedan aprovechar y acompañarnos. Me parece muy bien. Nosotros estamos en fase 2, así que estaríamos en condiciones de ir y si está lloviendo por último, compramos los productos para traerlos y probarlos en casa. Así que un gusto, Sebastián, te deseo que les vaya muy, muy bien en el emprendimiento y como les digo a todos nuestros emprendedores, espero que tengamos otra oportunidad más adelante para que nos cuentes cómo les ha ido. Buenas noches, Ha, Sebastián, que les ha vaya sido muy, un muy bien. gusto. Muchos cariños a todos. Igualmente, igualmente. Chao, Muchas chao. gracias, Sebastián. Ahí teníamos este interesante emprendimiento el día de hoy de Quillón,
Camino Antiguo, doblando a la entrada de Quillón a la derecha, se van a encontrar con esta cafetería Mi Viejo Amor, que rescata las tradiciones del uso de la castaña aquí en la zona. Me gustó mucho, así que invito a todos nuestros auditores a apoyar a nuestros emprendedores. Vamos a una pausa cortita y ya volvemos. Ñuble Transversal, un espacio para toda la región. Bueno amigos, y después de esta entrevista con un emprendedor de la región, vamos a continuar con nuestra sección de las cápsulas. En el día de hoy vamos a ver una cápsula cultural del profesor Marcial Pedrero, quien apoya a Ñuble Transversal con su aporte desde el punto de vista histórico, cultural. Veamos de qué se trata la del día de hoy. El próximo sábado 26 de junio celebraremos en Chillán la fundación del número 441 de esta ciudad. Considerando que esta ciudad, capital de la región de Ñuble, posee una cifra superior a 150.000 habitantes. Esta ciudad es el apéndice de la ciudad original que nació hace mucho tiempo, hace 441 años, en el siglo XVI. Bueno, el 26 de junio de 1580, el gobernador de Chile de entonces, Mariscal Martín Ruiz de Gamboa, decide fundar la ciudad de San Bartolomé de Gamboa de Chillán, haciéndole caso, digamos, a su suegro, el ex gobernador don Rodrigo de Quiroga, quien le había sugerido fundar un fuerte primero, que se hizo el año anterior, y fundar una ciudad en este lugar. De manera de que ante varias autoridades, futuras autoridades del cabildo, ante el escribano, ante un sacerdote mercedario, ante numerosos vecinos y una guarnición aproximada de 60 soldados, don Martín Ruiz de Gamboa, en nombre de Dios y de su Real Majestad el Rey Felipe II, funda esta ciudad a orilla de este río, el río Chillán. De manera de que una vez que se fundó esta ciudad, se estableció el cabildo, tuvieron los colonos, los primeros habitantes, tuvieron que sufrir los ataques constantes de los indígenas. Bueno, para fundar esta ciudad hay que considerar tres aspectos que consideró presumiblemente el mariscal Ruiz de Gamboa. Una, la razón estratégica. Es una ciudad, la 10ª ciudad que se fundó entre Santiago y Concepción, con el fin de también, la segunda acepción sería, la segunda razón sería contener a los colonos que fueran atacados al sur del río Biobío por los mapuches. Y una tercera es una razón de tipo económica, una manera para preservar el cultivo agrícola en esta zona del terreno, que era más que nada cereales, con los cuales abastecían a la ciudad de Concepción y los fuertes y ciudades fundadas al sur del Biobío. Pasa el tiempo. Como decía, estos colonos sufrieron muchos ataques indígenas, tenían que en cualquier momento, al toque de campana de la iglesia, debían abandonar sus armas abandonar sus herramientas y tomar las armas para defenderse y defender a su familia del ataque indígena. En 1655 viene un alzamiento bastante fuerte, bastante grande, donde el cacique de Tomeco organiza una coalición con los indígenas del norte del río Pequilauquén, con los chiquillanes y pehuenches de la cordillera y los mapuches que vivían al oeste, y atacan esta ciudad. Pero después de un día de ataque, hay una conversación entre dos sacerdotes, incluyendo al cura párroco en la época, con los indígenas, con los toquis, y los toquis deciden dejar a la gente, a la población que escape. Algunos se van hacia Concepción, hacia el sur, y otros en dirección a Santiago, y logrando llegar solamente hasta Duao, a orilla del río Maule. Transcurre el tiempo y en el año 1663
el gobernador de entonces, don Ángel de Peredo, decide fundar esta ciudad, diciendo de que esta ciudad no puede quedar abandonada porque aquí está la puerta del reino. Por lo tanto, había que fundar esta ciudad. Es así como ese año se funda esta ciudad ya por segunda vez. Pasa el tiempo, algunos ataques indígenas nuevamente, pero que no destruyen la ciudad, hasta que el año 1751, un terremoto con una inundación del río Chillán destruye completamente esta ciudad nuevamente. Aquí es donde podemos recordar la palabra del historiador religioso Muñoz Olave, que señala que es la única ciudad donde parece que el destino el destino estaba para que se destruyera y se reconstruyera constantemente. Así es como la resiliencia de los colonos de la época hacía de que sepultaban llorando a sus muertos y luego tomaban herramientas y reconstruían sus casas nuevamente. Pasa el tiempo y nuevamente el año 1751, un gran terremoto que destruye parte del centro sur de Chile, destruyendo Chillán, destruyendo Concepción. El gobernador de entonces, Domingo Ortiz de Rosa, decide fundar esta ciudad nuevamente, pero en un lugar más al norte, en lo que se llamaba en esa época el Alto de la Horca, que corresponde ahora a Chillán Viejo. Se hace esta fundación en lo que es Chillán Viejo actual, en la parte centro, digamos, centro cívico. Y de hecho, la Corporación Histórica Bernardo Higgins de Chillán Viejo hace algunos años instaló un monolito con una placa recordando ese episodio en ese lugar. Pasa el tiempo, nuevamente, en el año 1835, un nuevo terremoto destruye la ciudad otra vez. Chillán queda totalmente destruido. Es así como las autoridades de entonces, el intendente de Concepción, más algunas autoridades locales, llaman a votación a los vecinos por la posibilidad de trasladarse un poco más al norte, unas 10 cuadras más al norte, hacia el Fundo Guadú. Pero un gran porcentaje de esos vecinos se oponen a ese traslado por varias razones y las autoridades insisten y el gobernador, el presidente de la época, presidente de la República ya, don José Joaquín Prieto, decide que en noviembre de 1835 se funde esta ciudad actual, la capital de Ñuble, en el Fundo Guadum, en un fondo comprado a don Domingo Amunátegui, un vecino de la ciudad del Pueblo Viejo, como se le llamó posteriormente a Chillán Viejo. De esta manera podemos decir que Chillán, una de las ciudades refundadas varias veces, 3 veces, cambiando de sitio en 2 oportunidades, podemos decir que es una ciudad que ha progresado bastante después de tantos siglos, desde el siglo XVI hasta ahora. Bueno, esa era la cápsula cultural. Agradecemos al profesor Marcial Pedreros, quien con motivo del aniversario de nuestra ciudad, de la capital de la región de Ñuble, que fue fundada por Martín Ruiz de Gamboa el 26 de junio de 1580, nos entrega la historia de las fundaciones de nuestra ciudad. Muchas gracias, profesor, porque ha sido un gran aporte a este programa. Y continuando, vamos a nuestra sección Conversando con. Las personas que nos siguen ya saben que todos los miércoles nuestro panelista Claudio Martínez trae un invitado especial para conversar con él. Así que vamos a ver con quién está conversando hoy Claudio Martínez. Buenas noches. Hoy día tenemos una nueva sección de nuestro programa Ñuble Transversal Online que se llama Conversando con. En esta ocasión nos acompaña Carlos Smith. Carlos Smith es chillanejo, como muchos de nosotros, ingeniero agrónomo y agricultor, y ha sido dirigente del gremio de los agricultores. Carlos, primero que nada te doy la bienvenida, te agradezco que esté en esta entrevista, porque tú además eres socio de la Corporación Ñuble Transversal, de modo que eres en parte de la casa, pero ahora te hemos invitado en tu rol de agricultor. Mira, en una entrevista que tú diste en la revista Todo Agro, tú dices la tierra debe ser para el agricultor. Hace una afirmación, entre otras. Me gustaría un poco que nos contara, primero que nada, cómo llegaste a ser agricultor, porque para los que somos citadinos nos cuesta
es una abstracción ser agricultor, no, está más allá de la comprensión fácil, digamos. Sí. Bueno, muchas gracias, Claudio. Primero que todo, saludar a tu audiencia en este programa que yo lo he estado siguiendo cuando he podido y lo encuentro muy interesante, la gente que ha entrevistado y los temas que se han desarrollado los encuentro de mucho interés. Y gracias por esta vez darme este espacio a mí como agricultor. Es bueno que los agricultores saquen la voz y la cara, ya que somos de una provincia netamente agrícola y soy un convencido que la agricultura es la gran fuerza y el motor de la economía de Ñuble, la que debiera sacarnos del estancamiento en el que estamos. Contarte esto, sí, efectivamente soy agricultor de varias generaciones. Ya, mi padre fue un agricultor muy apasionado, mi abuelo también lo fue ingeniero agrónomo como yo, en un campo familiar que estaba la familia desde 1860 aproximadamente, en la comuna de San Nicolás. Fuimos expropiados en el año 71. Mi padre deambuló un poco por ahí y volvió a la tierra, que es lo que sabía hacer y lo que lo apasionaba, en el rubro de la semilla, que fue una actividad que aprendió y desarrolló durante el Plan Chillán en los años 50. Y yo seguí por esa línea, lo vivo con mucha pasión, estudié agronomía, pero en general me presento como agricultor y no como ingeniero agrónomo, porque la pasión es la del agricultor y no la del ingeniero agrónomo, o llevo las dos, y es una cosa que creo que uno lleva en el ADN hoy. Es una forma distinta de ver la vida, de pensar la vida. Los agricultores no tenemos horario, no tenemos feriados, prácticamente todo el año hay que trabajar, las vacaciones son necesarias, pero en general nos complican para desarrollar nuestra actividad. Y no quiero decir por eso que no me interese el esparcimiento ni el ocio. Creo que ambas cosas se deben practicarlas y combinarlas, pero es una actividad muy apasionante, la agricultura, y que en el fondo se traduce en la producción de alimentos. Esa es nuestra responsabilidad, entiendo yo, en esta cadena productiva, es abastecer de los mejores y más sanos alimentos a la población urbana, que es donde tú vives. Sí. Mira, bueno, de paso hay que decir que viviste en Francia recién recibido, ¿no? Entre 10 y 12 años, lo cual probablemente te da también una visión un poco distinta a los que viven, no quiero ser menos peyorativo, pero los que no han tenido la oportunidad, como tú, y yo también la tuve, de poder conocer otros lugares del mundo. Mira, te quería... Sí, dime. Mira, tú en esa entrevista dice lo siguiente, algo que para mí resulta evidente. Dice que no podemos seguir siendo los agricultores o la agricultura el hermano pobre de la economía. ¿Por qué crees tú que la agricultura en Ñuble, en particular, que es una región eminentemente agrícola, siempre está como en la trastienda? Hay una cosa media culposa. Hoy día, en este mundo tan polarizado, de repente la agricultura y los agricultores quedan un poco al lado de los malos, y los buenos, que son los que aparentemente tienen la verdad, de pronto no lo sitúan como factor de desarrollo, sino que más bien a veces como un elemento perturbador de una condición social o de una cosa más comunitaria. Yo me gustaría saber tu opinión al respecto. Mira, cuando me refiero a que somos el hermano pobre, primero es porque la forma en que se mide la actividad agrícola en este país se mide solamente con la primera transformación, y evidentemente nuestro aporte al PIB de esa forma no es mucho, pero la actividad agrícola es una gran promotora y promovedora de trabajo, de empleo, y sin ir más lejos, recordemos que en la crisis de los años 80 en Chile, una tremenda crisis, y que impactó muy fuertemente a los agricultores también, que los pilló endeudados en dólares en aquel entonces, recordemos con un dólar de 45 pesos fijado, y los pilló con créditos, y de un día a otro prácticamente su deuda subió y la mayoría de los agricultores quebraron, o muchos quebraron, o vivieron penurias económicas tremendas. Pero fue la agricultura el gran motor, diría yo, en el consumo de una mano de obra desocupada que había, y comenzó a
a desarrollarse en Chile, ¿no es cierto?, producto de los tratados de libre comercio, el sector agrícola, el sector frutícola se desarrolló muy fuertemente y fue un gran usuario de la mano de obra disponible que había y que solucionó un problema de desempleo muy grave que había en ese tiempo. Hoy día Ñuble es una región de policultivo. Todos los cultivos prácticamente se dan acá en la zona y hoy día muchos frutales también se están dando y el cambio climático está acercando algunos cultivos que era impensado tenerlos acá en la zona y hoy es posible. Hoy día hay gente que está experimentando con paltos y cítricos en los valles del secano interior. Entonces, yo soy un convencido de que el desarrollo de Ñuble es a través de la agricultura y para eso necesitamos, obviamente, instrumentos del Estado, cooperación del Estado en la generación de infraestructura y sobre todo infraestructura hídrica. Sí, perfectamente. Bueno, hace unos 15 días aquí estuvo en este mismo lugar, en este mismo espacio, Raúl Sol, que habló del tema del cambio climático, que tú lo has mencionado, que parece ser el telón de fondo de este problema. La escasez de agua, hace pocos días, el ministro de Obras Públicas entregó una mala noticia, según dijo que es el año más seco de la historia, este año, así como vamos. Entonces, claro, hay un problema aquí que escapa al manejo en un 100% por parte del ser humano. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál crees tú que es la solución paliativa? Si es que alguna vez se logra revertir el cambio climático o pasa este ciclo, como algunos dicen que es un ciclo. ¿Cuál crees tú que son las medidas? Porque el agua depende, todos dependemos del agua para nuestra vida diaria, pero también si no hay alimentos, nuestra vida también está en peligro, de modo que es un tema altamente complejo. Claro. ¿Qué crees tú que deberían ser las medidas que se deben adoptar para poder, en alguna medida, atenuar o mitigar los efectos de esta escasez ya que se está tornando dramática, el tema de la sequía y de la falta de agua? Mira, efectivamente yo tuve la oportunidad de escuchar a don Raúl Sor, que fue muy interesante la presentación de su libro y de su ponencia, que es una persona, un gran conocedor de muchos temas. Lo que nos pasa en Chile, bueno, somos un país de clima mediterráneo, uno de los pocos países con este clima en el hemisferio sur. Y eso significa que las lluvias se concentran durante los meses de invierno. Ya, si agregamos el cambio climático, que es una cosa, hace unos años atrás hablamos de las sequías que eran cíclicas, ¿ya? Porque han sido en el transcurso de la historia. Pero el cambio climático, que a lo mejor venía produciéndose muy lentamente hace 50 o 100 años atrás, estos últimos 30 o 40 años se ha acelerado muchísimo. Entonces, esos periodos de sequía son cada vez más prolongados. Y si bien estamos hoy día en un ciclo de sequía, y como dijo el ministro, el año pasado dijimos que era el año más seco del siglo, o de este siglo XX. Y hoy día estamos viendo de que este año 21, pareciera que va más seco que el año anterior, y por lo tanto seguramente va a ser el año más seco desde que tenemos instrumentos de medición de pluviometría, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacer convivir la agricultura, que es una actividad para producir los alimentos, con los distintos ecosistemas y con la ecología, que es una cosa que está muy en boga hoy día? Y yo no tengo nada contra ella, pero muchas veces siento de que tenemos una confusión. La agricultura no es contraria a la ecología, ¿ya? Y el uso del agua me parece que tampoco es contrario a la existencia de los humedales o de los caudales ecológicos de los ríos. Resulta que si no tomamos las medidas necesarias hoy día, el caudal ecológico, que hoy día es un porcentaje del caudal del río que se deja como una constante, ¿ya? Pero es un porcentaje del caudal. Y si ese caudal, producto de la
de la falta de lluvia, porque los ríos hoy día en este valle central de Chile, ¿no es cierto? Chile tiene una particularidad muy específica, que es tener un valle transversal longitudinal, a diferencia de Estados Unidos, que es un poco transversal, ¿ya? Y tiene un gran río en el estado de California, que sería el equivalente nuestro en el hemisferio norte. Tiene un gran río que atraviesa todo el valle en el sentido longitudinal. Nosotros tenemos ríos que nos cruzan cada 20 kilómetros, y eso es una característica muy particular que no hemos sabido aprovechar, porque nosotros hoy día nos estamos quejando de sequía y tenemos problemas de falta de agua para consumo humano. O sea, hay muchos sectores en que la gente efectivamente está sin agua, y hay muchos agricultores que no tienen agua, que no tienen suficiente, y otros que no tienen nada de agua. Entonces, yo soy un convencido que si tuviéramos la infraestructura para almacenar los excedentes de agua en invierno, y cuando hablo de excedentes no quiero decir que el agua de lluvia se pierda en el invierno, ¿ya? Hoy, hay cifras que hablan que del agua que cae, ¿no es cierto?, el 80% escurre al mar y un 20% se aprovecha, y de ese 20%, alrededor de un 12% o un 12 o un 14% es lo que aprovecha la agricultura. El agua cuando escurre al mar evidentemente es para favorecer y permitir que vivan los ecosistemas marinos, y se necesita esa agua dulce, pero a lo mejor también tenemos que pensar en la vida y en la vida humana y en la mantención de los humedales, de los ríos, del caudal ecológico de los ríos, que si deja de llover, o si tenemos menos meses en que llueve, y al parecer el fenómeno que se ha estado produciendo es que esa lluvia que cae en menos tiempo cae muchas veces en cantidades muy importantes, generando también daño por efecto de inundaciones o derrumbes o destrucción de infraestructura vial y compañía, ¿ya? Entonces, si pudiéramos embalsar ese excedente de agua que se produce en el invierno durante las sequías invernales y conservarla y administrarla de tal forma de poder mantener un caudal ecológico constante y con un mayor caudal, con un mayor volumen de agua durante el verano, y al mismo tiempo permitir que más gente pueda acceder al riego, y los que ya tienen riego puedan tener una seguridad del insumo del agua para poder terminar sus cultivos, ¿ya? Eso le generaría, yo quiero ser muy enfático en esto, porque yo creo que poca gente lo sabe, y lo sabe solamente los agricultores, los que sufren el problema de la diferencia que significa realizar una agricultura de riego versus una agricultura de rulo, que es la forma en que hablamos o definimos la agricultura que no se riega, ¿ya? Decirles, por ejemplo, que en esta provincia un agricultor que siembra trigo y que no dispone de riego puede cosechar entre 30 y 50, 55 quintales de trigo. Y digo 30, que va a depender, 30 y puede ser menos, en qué momento se produjeron las últimas lluvias en la primavera, ¿ya? Sin embargo, el agricultor que dispone de riego para regar ese trigo y generarle las condiciones óptimas puede, con esa misma variedad y en ese mismo suelo y con ese mismo clima, cosechar entre 70 o hasta 90 quintales. Ustedes comprenderán que realizando el mismo gasto, la misma inversión en una hectárea, si uno cosecha entre 30 y 50 versus entre 70 y 90, la rentabilidad de esa persona es completamente distinta. Y eso ha hecho que prácticamente ha desaparecido el cultivo de cereales del secano interior, porque con la pluviometría que tenemos ahora, los cultivos no llegan a madurez o a tener rendimientos aceptables. Yo fui productor de trigo en el secano interior, de Chillán hacia el poniente, en el sector del Guape. Me entusiasmé produciendo trigo y tuve que dejar de sembrar porque simplemente los rendimientos no cubrían mis costos. Y el riesgo era cada vez más alto, por lo tanto tuve que dejar esas tierras dedicadas a otra cosa. Yo era arrendatario de esos campos, me había entusiasmado produciendo trigo y llegué a sembrar bastante. Y yo siempre, la ecuación que hacía y por qué me seguía estimulando de sembrar, es que calculaba cuántos días de pan yo producía para la ciudad de Chillán. Así, esa era mi motivación.
Bueno, en la entrevista, la conversación con Raúl Sol, puso algunos ejemplos de guerras que se han producido por efecto de incluso la Revolución Francesa. Algo tiene que ver con esto, con la escasez de trigo y la escasez de pan y de alimentos. Claro. Carlos, ¿por qué crees tú que tenemos el tema del embalse Punilla, luego está el embalse Zapallar? Cada vez que se anuncia un embalse, los embalses están resultando con las cárceles, nadie los quiere tener, aparentemente, al menos los que tienen más tribuna. Entonces, en esta lectura ese en blanco y negro que está haciendo nuestro país, lamentablemente, ¿por qué crees tú que hay casi una oposición inmediata a cuando se anuncia un embalse en circunstancias que todos entendemos que los embalses son reservas de agua? Mira, para mí es una situación bastante inexplicable de nuestra idiosincrasia, de no tener un sentido un poquito más, ser un poquito más generoso con el tema país. Voy a referirme, por ejemplo, al embalse Punilla, ¿ya? Que en teoría se debiera hacer en la comuna de San Fabián. Obviamente en el lugar donde se produce, se hace el taco, el embalse o la represa, no es la comuna favorecida con el riego, porque en ese punto se acumula el agua para regar aguas abajo otras comunas, ¿ya? Pero siempre hay externalidades positivas a partir de esto, y una de ellas es el turismo. Cuando se produce un embalse se genera un espejo, un lago artificial, que obviamente con un nivel, una cota de agua que es fluctuante, que está lleno a lo mejor en la primavera y termina vacío en el verano, eso debería ser la lógica. Pero sí hay una externalidad positiva de todas maneras respecto de eso. Y es siempre posible recibir o cambiar otras externalidades con los sectores que van a verse favorecidos con el tema de los embalses. A mí siempre me ha sorprendido, es una cosa muy particular de Chile, como tú decías, yo tuve la oportunidad de vivir algunos años en el extranjero y nunca sentí ese hostigamiento tan fuerte y tan marcado cuando el Estado quiere realizar alguna obra que beneficie a otros coterráneos que no viven exactamente en ese mismo punto, pero que es una necesidad para la comunidad. Yo creo que soy un convencido que los embalses generarían un progreso indiscutible en Ñuble y traerían un adelanto para la provincia entera. Si imaginamos que el Punilla, por ejemplo, un Punilla administrado correctamente, con toda la infraestructura de canales, porque no solamente se trata de hacer el embalse, el taco, tenemos también que mejorar la infraestructura para conducir el agua, pero imagine que la cota permitiría llevar el agua hasta los pies de Ningüe y regar la comuna de San Nicolás y parte de la comuna de Ningüe y a lo mejor un poco más allá por Tezuelo, si somos generosos y creativos. Esas comunas que son de las comunas más pobres, no solo de la provincia, sino que del país, podrían cambiarles completamente su forma de vivir, ¿ya? Y la generación de empleo, tú sabes, hoy día, por ejemplo, Ningüe, Portezuelo, San Nicolás, son grandes proveedores de mano de obra para cosechar las frutas, arándanos, u otras frutas acá digamos, en el Valle Regado, en la Precordillera Regada. ¿Y qué pasaría si los huertos estuvieran allá al lado de ellos? Sería una forma mucho más cómoda de emprender el trabajo. Por el clima, todo el secano interior es una zona agroecológica que permitiría tener un montón de cultivos en muy buenas condiciones y solamente falta el recurso hídrico. Y Carlos, sin mira, eso... respecto a esto mismo, como se ha redactado la nueva Constitución, y uno de los temas que se ha tomado la discusión previa es el tema del agua. Y bueno, hay distintas posiciones. Se habla de derechos consultivos y no consultivos. Hay un discurso de parte de los medioambientalistas, de activistas, como de desprivatizar el agua. Aparentemente el agua, de acuerdo a ese, sería totalmente privada.
Y aparentemente la Constitución, algunos piensan que podría poner el tema del agua en el justo equilibrio al servicio de las personas, al servicio de la tierra, y no al servicio de intereses económicos. Ese es más o menos el discurso que uno escucha. Me gustaría que tú conversar un poco sobre ello, porque el agua finalmente, yo no sé si alguien toma el agua para almacenarla en algún lugar y hacer otras cosas que no sean devolverla a la tierra o al consumo humano, o a producir energía eléctrica. No lo sé. Esa es la sensación que queda de pronto, que alguien se lleva el agua para la casa y la tiene ahí, no sé. Claudio, primero hacer una diferencia y que yo creo que la mayoría de la gente y la mayoría de esta parte de la población que hoy día está defendiendo el agua, creo que también hay algunos errores de concepto, desconocimiento de concepto. Existen los derechos de agua consultivos y los no consultivos. Los agricultores, nosotros tenemos derechos de agua consultivos, porque los consumimos, se consumen. Nosotros tomamos agua de algún estero o de un río, lo conducimos a través de un canal, llegan a nuestros campos y nosotros regamos. El agua que nosotros usamos se consume y se absorbe en la tierra que regamos. Los derechos no consultivos son los derechos de aprovechamiento de agua que solicitaron las generadoras de electricidad, por ejemplo, en que toman el agua en un punto del río, lo llevan hasta una cierta altura, ¿no es cierto?, para tomar peso o fuerza y lo pasan por una turbina y se genera electricidad. Esos derechos, voy a hablar así cortito de los derechos no consultivos, esos derechos no consultivos en algún momento, a partir de la Constitución del año 80, se permitió que los derechos no consultivos de todos los ríos de Chile tuvieran propiedad, tuvieran un propietario. Y algunos personajes de la época vieron en esto una oportunidad de hacer negocio y inscribieron esos derechos no consultivos con miras a eventualmente construir una planta de generación eléctrica o vendérselos a quien quisiera generar esa planta, ¿ya? No sé si voy siendo claro. Bueno, eso en algún momento hizo que todas las aguas de todos los ríos hacia el sur estuvieran en manos de alguien. Y eso significaba los derechos no consultivos, o sea, los derechos no consultivos, bien digo. Y entonces, en algún momento, y creo que fue en el gobierno del presidente Lagos, que se vio que todos los ríos estaban tomados, todos los derechos de agua tenían una propiedad, sin embargo, no se estaban usando y se generó una ley que dijo que quien tuviera los derechos de agua y no estuviera haciendo uso de ellos tenía que pagar una patente. Producto de eso se han ido devolviendo muchos derechos de agua porque la gente que vio la posibilidad de especular en ellos y que no ha habido tal desarrollo, puesto que hoy día no es lo que esté más de moda la generación hidroeléctrica, eso fue lo que pasó con los derechos no consultivos y que son los que generan o pueden generar especulación. Respecto a los derechos consultivos, que son los derechos de agua que usan los agricultores, voy a referirme un poquito, a hacer un poquito de historia. Esto nace antes del Chile republicano, ya en los alrededores de Santiago, que eran las ciudades un poco más avanzadas. Los agricultores estaban ya regando en el Valle Central, el sector de San Bernardo, qué sé yo, Rancagua, Talca. Veamos, en Chile todas las ciudades están construidas a la orilla de un río. Y la razón de eso era por eso, era para poder tener agua de bebida y agua también para regar las huertas y la agricultura que se hacía a los alrededores de la ciudad, que es lo que permitía alimentar a sus habitantes. Con el tiempo, la agricultura se fue desarrollando hacia lugares un poco más alejados de la ciudad y los agricultores se dieron cuenta que prácticamente ninguno de los cultivos podía llegar a término, aun cuando el clima 200 años atrás, obviamente que era distinto al de ahora y llovía un poco más, las lluvias tenían un régimen en que llovía durante más meses en el año, ¿ya? Pero aún así, el periodo estival era muy largo y lo que se usaba es que se pedía una merced de agua a la gobernación de la región en que se estuviera trabajando. La gobernación otorgaba una merced de agua en cantidad suficiente para regar lo que el agricultor solicitaba, que nunca era más de lo que de la tierra que tenía.
y el agricultor, él solo o en un grupo de agricultores de una zona, construían por sus propios medios los canales, las bocatomas, muchas veces se construían sifones, muchas veces hay muchos canales que cruzan túneles, o sea, se cruzaron túneles a través de algún cerro para pasar el agua, ¿no es cierto? Porque el agua tiene que venir con un nivel para que el agua venga bajando de la cordillera o de los ríos de donde se tomaba. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está la especulación que hacen los agricultores con el agua? No existe tal especulación. Y lo que sí, lo que pasó es que en algún momento se creó un código de agua distinto del código digamos, de donde estaba inscrita la propiedad de la tierra. Se separó la propiedad del agua de la propiedad de la tierra. No sé con qué fin sería, o tengo mis sospechas cuáles fueron los fines, pero no fines para favorecer a los agricultores. Yo pienso que vino más bien de la mano de la minería del norte, hablo de los años 80, pero para un agricultor no busca, una vez que tiene, si es que tiene el agua y tiene la suerte de tenerla y de poder hacer una agricultura de riego, no busca especular con el agua, busca producir, porque, como les explicaba recién, producir bajo una agricultura de riego es tan distinto y las expectativas económicas son tan distintas a producir en una agricultura de secano. Entonces, el agricultor usa el agua para producir, para regar y producir los alimentos, todos los alimentos, como nuestros cuerpos, se componen en un 80, en un 90% de agua. Y los cultivos es lo mismo. Cuando yo contaba recién de que para un cultivo como de remolacha, por ejemplo, se necesita hoy día aportar como riego, como un sistema de riego mecanizado, sea por un pivote, un carrete, cualquier sistema de los más eficientes que tienen hasta un 80% de eficiencia, 700 milímetros por hectárea. Eso equivale a 7.000 metros cúbicos de agua por hectárea. Es una enorme cantidad de agua. En un día de verano, en diciembre o en enero, con 28, 30 grados, con un viento de entre 12 y 15 kilómetros por hora de viento, se produce una evapotranspiración en la hoja del cultivo, la pérdida de agua del cultivo por evaporación, por transpiración, entre 5 y 7 milímetros diarios. Y esa película de agua hay que reponerla. Claro, el agricultor no riega todos los días, seguramente, salvo los frutales que se riegan con goteo, pero se riega una vez a la semana y hay que devolver esa película, esos 30 milímetros que se evaporan semanalmente, hay que volver a entregárselos al cultivo. Si la planta no tiene agua, no puede regular su temperatura, ni puede alimentarse de los nutrientes que están en el suelo, porque el agua es el vehículo por el que circulan los nutrientes. ¿Ya? Por lo tanto, es fundamental para el desarrollo de nuestra actividad y yo creo y quiero, no sé si he sido suficientemente claro respecto de cuál es el uso que nosotros hacemos con el agua hay personalmente una necesidad de desmistificar este tema de que nosotros especulamos con el agua y nos tienen indicados con el dedo y muy demonizados como si fuésemos los responsables de la escasez hídrica que hay hoy día. Yo, y creo representar a muchos de mis colegas productores, agricultores, yo no tendría ningún inconveniente en que el agua vuelva a estar ligada a la tierra, es decir, mis derechos de agua ligados al rol de mi propiedad y no al RUT del propietario. No sé si me explico con eso, porque de mi interés, y es el interés de muchos, nosotros agricultores tenemos plena conciencia de nuestra responsabilidad en la sociedad y nuestra responsabilidad es la producción de alimentos. Por lo tanto, si el día de mañana, por un tema económico, de salud u otro, yo tuviese que deshacerme de mi propiedad agrícola, mi deber es entregarla con el agua que tiene a quien vaya a continuar con la producción de alimentos. Bueno, Carlos, estamos llegando ya al final. La verdad es que podríamos seguir conversando mucho rato más, pero te agradecemos
tu exposición porque ilustra muchísimo la discusión. Hoy día la discusión se da con mucho desconocimiento, esa es la sensación que tenemos. Y tu participación en este programa contribuye a que la discusión sea una discusión más informada, que nos parece fundamental para poder construir una nueva constitución, que es el tema que está hoy día arriba de la mesa, pero tiene que ser una constitución fundada también en una buena información y conocimiento de los problemas que tiene nuestro país. Tengo que te agradecemos muchísimo en nombre de Ñuble Transversal y a nuestros auditores les decimos que nos vemos en una próxima oportunidad y nos sumaremos a la rogativa estos días porque llueva, realmente llueva, porque eso resolvería mucho nuestros problemas y seguramente contribuiría a bajar también las tensiones que estamos viviendo en estos tiempos. Te doy la palabra para que te despidas, Carlos, y te agradezco una vez más en nombre de Ñuble Transversal. Oye, muchas gracias, Claudio, por haberme dado la oportunidad de hablar de nuestro problema, de hablar del agua, de hablar de la agricultura. Yo creo, me he sentido un portavoz de mis colegas y de nuestra actividad. Te agradezco muchísimo que te hayas hecho un espacio para que nos des la oportunidad de expresarnos y de contar nuestro quehacer, cómo es nuestro quehacer, cuál es el motivo de nuestra discusión y de nuestras demandas, en este caso por infraestructura hídrica y de muchas otras. La actividad agrícola es apasionante, pero también tiene sinsabores. Así que éxito en tu programa, que lo encuentro extraordinario, y ojalá que siga aumentando tu sintonía y que llegues cada vez a más gente. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti. Chao, chao. Adiós. Y a ustedes, estimados televidentes, nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, amigos, esa era nuestra sección conversando con Carlos Smith, agricultor, ingeniero agrónomo de Ñuble. Fue una conversación interesante, abierta, respecto de un tema tan importante para nuestra región como es el tema hídrico y también del estatus de la agricultura y el respeto que merece esta actividad. Y bueno, para continuar el programa seguimos con otro tipo de conversación. Esta es la tertulia, donde quienes nos siguen ya saben, un grupo de amigos: Álvaro Briones de México, Néstor Ortiz de Algarrobo, Tomsi Tomic en Santiago, Claudio Martínez en Curacaví, a veces en Chillán, y Hardy Hittel de Puerto Montt se reúnen todos los miércoles con nosotros, o sea, nos dan el espacio para que nosotros podamos escuchar sus conversaciones. Veamos de qué están conversando en la tertulia del día de hoy. El voto obligatorio es un buen tema. Ya, y sobre el voto obligatorio, pregunta. Yo la hice la otra vez, me parece, y ustedes me la explicaron, pero confírmenmelo, por favor. Lo que está siendo aprobado en el trámite parlamentario es un sistema en el que todas las personas que ahora están registradas en un padrón, que son todos los chilenos mayores de cierta edad, chilenas y chilenos mayores de cierta edad, todos ellos pasarían automáticamente a estar obligados a votar en una elección. Sí. Eso es. Pero, no es como antes que uno se inscribiría en un padrón. Pero están ¿seguro que es eso? Sí. O sea, no, es que no se ha resuelto. Están bien enredados en un tema, que es cómo poder hacer obligatorio el voto. Por lo tanto... Bueno, por eso la pregunta que viene a continuación es: ¿cómo creen que van a obligar a votar a la gente que no quiere votar? Entonces, ¿qué tipo de castigo se propone? ¿No? Tiene que ser un castigo durísimo para que la gente vaya y vote en blanco, probablemente anule el voto, escriba un garabato, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que va a ser, digamos, no va a ser distinto a las sanciones que habían, digamos, cuando había voto obligatorio antes, digamos, ¿ya? Y yo creo que lo que va a ocurrir también, digamos, es que si bien es cierto, en esta elección, ¿ya? O estas primeras elecciones van a estar, digamos, van a partir con un piso que es todos los que están, digamos, por la actual ley inscritos, ¿ya? Ese va a ser, digamos, todos ellos van a estar obligados, pero a continuación van a decir, y a partir, digamos, de la próxima elección, digamos, tendrán que también inscribirse, como lo hacíamos antes en el registro electoral. Desinscribirse, esa es la pregunta. O desinscribirse. Pero miren, es que yo no sé por qué ahora hablando muy en serio, Néstor entró tan vehemente con el tema del voto obligatorio. Yo veo, lo que leo es que el PC y la UDI se oponen al voto obligatorio. Se están oponiendo. Sí. Porque segundo tema que hay que estar atento,
es que cuando la lista del pueblo quiere llevar candidatos parlamentarios, presidenciales y de cuánto hay, esto significa hacer modificación de la ley, que yo no sé si el PC y el Frente Amplio van a estar de acuerdo con ello, porque la competencia de ellos va a ser la lista del pueblo, no va a ser ni la centro derecha ni la centro izquierda. ¿Ok? Porque el momento porque hoy día la lista del pueblo no podría participar sin que haya una modificación de ley. Me corrige Néstor, ¿cierto? Sí, no, tiene razón. O sea, como independientes. Como independiente. Entonces, no pueden, salvo que haya modificación de la ley. Porque Macaya, espera pasar Macaya y la gente del PC no están de acuerdo con el voto obligatorio. Yo quiero ver la votación que hay estos días, la votación real, en el Parlamento. Es que ya en el Parlamento ya se aprobó. Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. Sí, pero con el famoso... No la idea de legislar, no la ley. No la ley, no, sí, porque lo que está en duda es que la pregunta que hace Álvaro, porque hoy día no están sancionando con nada, hasta ayer viernes no están sancionando con nada, el que no se concurra a votar. Entonces se dice, entonces ¿cómo va a ser obligatorio si no hay ninguna sanción? ¿Me permiten hacer otra pregunta? ¿Alguien recuerda cuáles eran las sanciones que había en el sistema anterior a aquellos que no votaban? Una multa. ¿Alguien cree que pagaron multa? Yo no voté en alguna oportunidad porque estaba fuera del país y nunca me cobraron una multa. Sí, no, sí. Y después iba a votar de nuevo y nadie me decía nada. No. A mi hermano, digamos, no votó y le cobraron una multa. Digamos. Sí, y era muy grande. Era algo así como 40 lucas de ahora. Es que mira, esto es algo para asustar, para obligar a la gente a votar, ¿no? Y se le fueron a cobrar a la casa. La forma de legislar reactiva que tienen el Parlamento. O sea, esto es una reacción. Pánico, pánico, se mueven al ritmo del pánico. Así es. En circunstancias que el voto obligatorio, si no tiene una sanción, y resulta que, ¿qué sanción va a imponer? Si la sanción es casi inconstitucional. O sea, tendría que ser una acción que alguno dice ya, que no puede hacer un trámite, le quita un derecho. El tipo. ¿Cuál es la sanción? Sí. Le va a quitar un derecho a un bono, supongamos, le estás quitando un derecho. Entonces es un tema súper discutible, es una cosa reactiva como la mayoría de las leyes que están haciendo este Parlamento, porque entraron en pánico. Y creen que obligando la Junta a volverse democrática, iba a ir a votar. Sí, mira, yo estuve mirando la participación electoral con voto obligatorio. ¿Ya? Es decir, cuando había voto obligatorio, ¿cuánto era la gente que efectivamente iba a votar? Contrariamente a lo que yo pensaba antes de leer, digamos, me decepcionó porque el voto obligatorio, cuando era ley, digamos, ya llevaba a las urnas, al 75% de la gente, digamos, no era el 80 ni el 90, digamos. ¿Ya? Te interrumpo, Néstor, por favor, porque ese cálculo yo lo leí en alguna parte, desgraciadamente lo perdí y no lo he hecho yo mismo, ¿no? Pero para hacer esa comparación, lo que hay que comparar primero es cuánta gente del padrón se inscribía para votar, se obligaba a votar. Y era, si no me equivoco, alrededor de un 25 a 30% del padrón, que no se inscribía. No, era mucho más. Mira, es que espérate, en el artículo... Bueno, perdón, que no se inscribía para votar. Ahora, si a eso tú agregas a los que inscritos para votar no votaban, se llegaba al mismo porcentaje que vota ahora. O sea, más o menos la mitad de la población vota y la mitad de la población no vota. Yo les recomiendo, es que no ha sido la constante, yo les recomiendo que lean el artículo de hoy día, la tercera de Carolina Toá. Hace un análisis exactamente de esto. Y dice, el año 88, el 90, para el plebiscito del sí y el no, existía una ética, se inscribió casi cercano al 100% del sí, padrón. 97% votó. Y votar. Bueno, de ahí hacia abajo, Álvaro, hay una disminución permanente. No es que se haya estabilizado nunca, permanentemente han ido votando menos. Claudio, lo que yo quiero decir es que la tendencia anterior, en los 100 años anteriores, no sé cuánto, desde que existió... Votaba casi el 100%. No, Claudio, no es cierto. Pero hay que hacer no, Claudio, no es cierto. Hay que hacer este cálculo. Hay que hacer este cálculo primero. Uno, del padrón, ¿cuánta gente se inscribía para votar? Porque el voto no era obligatorio, era obligatorio solo para los que se inscribían, o sea, era voluntario en última instancia. Era igual que ahora, solo que tú tenías que inscribirte en un padrón y ahí sí estabas obligado a votar, ¿no? Sí.
Ahora, de la gente que se inscribía para votar, era alrededor de un 70% del padrón. O sea, ya mucha gente no se inscribía porque no se interesaba en las elecciones, ¿no? Una vez establecido el padrón, había alrededor de un 70%, variaba con los años, pero en promedio un 70% de gente que votaba, a pesar de que se había inscrito para votar. Entonces, si tú sumas a los que se inscribieron y no votaron, más los que no se inscribieron, da como un 50% de la población, de la población en edad de votar. Eso es lo que se ha estado diciendo mucho tiempo, o sea, no hay por qué alarmarse porque ahora vota un 50% versus un 70% o un 75% que votaba antes. Vota el mismo volumen de la gente pero déjame, Álvaro, tienes toda la razón, digamos, solo que, por favor, admite la siguiente corrección, digamos, ya. La diferencia, digamos, la diferencia está en que efectivamente no es el 50%, digamos, que finalmente queda, sino aumenta con el voto obligatorio aproximadamente un 6 o un 7% la cantidad de votantes que se puede esperar. Sí, puede ser, sí, es mínima, o sea, no es una gran diferencia, no es que haya a votar toda la gente ahora. No es una gran... No cambia nada. Una cosa así como gestuosa, digamos, sino que si se instala el voto obligatorio, ¿ya? Y tiene las mismas características, digamos, más o menos, digamos, de aquellas que teníamos antes, digamos, lo que va a variar, digamos, en términos generales, es un 6% respecto de lo que hoy día tenemos en términos de participación. Si hoy día tenemos un 50%, va a haber un 56% de participación, ¿ya? Si hoy día tenemos, no sé, un 45%, vamos a tener el 50%. Esa es la proporción, porque efectivamente, cuando había que inscribirse para votar, digamos, se inscribía, digamos, casi el 81, 82%, era harta la gente que se inscribía, entre otras cosas, porque había, digamos, bueno, cierta obligatoriedad de tener, digamos, ese para hacer ciertos trámites. Para ciertos trámites te decían, tiene la inscripción, que tenía que tener la inscripción electoral, como el servicio militar, ¿ya? El servicio militar, digamos, tenía que estar, bueno, ok, ¿ya? Entonces, la inscripción, digamos, superaba en algunos casos el 80%. Pero después de que estaba listo ese universo, ¿ya? Que el 80% del total, digamos, más o menos, habían fluctuaciones para arriba, para abajo, digamos, pero más o menos eso. Después, digamos, las participaciones electorales reales, ¿ya? No superaban el 70, 73, 74%, digamos, cuando había mayor cantidad de buenos votando, digamos. Entonces, si tú por eso sacas la el participación 70%, efectiva es la suma de esos dos volúmenes que quedan fuera, no solamente los que no votan. Es mucho mayor, siempre ha sido, históricamente ha sido mucho mayor de lo que se dice. Eso es lo que hay que tener presente. Pero no, eso no significa que hoy día estemos en una situación. O sea, el año 89 votó el 82% de los chilenos mayores de 18 años. 82%. ¿Cuándo? O sea, una cantidad altísima, 82%. ¿Cuándo? El año 89. Ya, puede ser, sí, tienes razón. Sí, de ahí porque ido votaron bajando el 97% de los que se inscribieron. Claro, sí. Pero significa el 82% de los mayores de 18 años. Tiene una participación altísima. Sí. Fue un momento extraordinario y irrepetible. Entonces ahora volver a este tema del voto obligatorio, la gente no va a ir a votar igual, no van a ir, se van a dedicar, olvídate. Sí, van a pagar la multa, se les pone, imagínate, multar a millones de chilenos. No pagan nada, se van a declarar. Lo peor, como me lo enseñó a mí el ministro Cumplido, me dijo, mira, lo peor que puede pasar en un país, lo peor es hacer leyes que no se pueden aplicar. O sea, tú haces una ley que no se puede aplicar, es la anomia ya institucionalizada. Y eso es lo que va a pasar. Imagínate. Esa era la tertulia del día de hoy respecto del voto obligatorio, donde estos amigos discuten la importancia y la necesidad de establecerlo de esa manera. Y con esta tertulia, esta invitación a rescatar los espacios de conversación, ya estamos finalizando nuestro programa. Esperamos que les haya gustado. Les recuerdo que pueden hacer consultas, sugerencias y vernos a través de la plataforma Facebook y también en YouTube en Ñuble Transversal TV Online. Así nos estamos despidiendo. Nos vemos el próximo miércoles, como todos los miércoles a las 7:30 de la tarde. Muy buenas noches.